es un modelo que se acerca más a nosotros, ¿sí? Y usted y yo hemos leído, hemos oído situaciones allí que realmente dice uno, wow, ¿cómo es posible? Y se dice en iglesia, sí, hermano. Estas cosas suceden en las iglesias. En 1 Corintios, mínimo descubrimos unos 5 temas álgidos. Dice el apóstol Pablo, cosas vergonzosas que ni aún los paganos hacen. Pero no olvidemos que llegó el evangelio a una iglesia, a una ciudad, a una tierra completamente sin Dios. Tenían dioses, pero no conocían a Dios. Tan es así que en Hechos nos narra cómo fue evangelizado Corintios. Y es Hechos capítulo 18, ¿sí? Si usted regresa conmigo a Hechos capítulo 18, ¿qué está sucediendo allí en Hechos capítulo 18? Dice, por ejemplo, en el 16, Pablo en Atenas. ¿Cómo dice en su Biblia? En Corintios, así dice. Hechos capítulo 17. Ajá, pero luego en el versículo 16. Versículo 16. A ver, repito, Hechos 17, versículo 16. Pablo en Atenas, ¿sí? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo ¿qué? La ciudad entregada a la idolatría. Amado, eso no sucedió en el evangelismo hacia el mismo pueblo judío. Porque el pueblo judío, si algo tenía, pues tenía la ley moral de Dios, que ellos la habían desviado, pero no había el problema del paganismo, de los bárbaros, como le decían, o los gentiles, o peor. ¿Cuántos se recuerdan el término desde el Antiguo Testamento que usaban los hebreos para con los gentiles? ¿Cómo les llamaban? Perros, por el tema de la impureza. Y decían, perros, ¿qué más? Incircuncisos, o sea, sin tener nada que ver con el pacto. Es como algunos evangélicos que se quisieran, o como los católicos o evangélicos también. No, ese es un pagano, ese es un mundano, ese no es salvo. Todo creyente, por nuestra humanidad, somos fáciles de hacer sectas, hermano. Si no estás conmigo, tú no eres salvo. ¿Cuántos se recuerdan cuando llega el Papa, el alemán Ratzinger? ¿Qué fue la declaración con la que abrió su papado? Él quería retomar lo que está perdiendo la Iglesia Católica. Y él dijo, su declaración voz Dei papal dice, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. O sea que todo aquel que no fuera católico estaba condenado al infierno. Pero ya en esta década ya no se puede usar ese argumento. ¿Por qué? Porque ya el evangelio ha llenado prácticamente todo el mundo y no produjo más que sonoras ¿qué? Carcajadas, decir este hombre está en la Edad Media. Igual si algún evangélico, algún católico dice es que solo con nosotros hay salvación, ¿qué dicen los demás? O sea, quiere seguir con esa mentira. No, hermano. ¿Puede ser salvo quién? Gente como nosotros. ¿Usted conocía algo de Dios? Yo no. Y él llegó y hemos dado testimonio que ni siquiera en una iglesia, yo no conocía la iglesia evangélica. Me llegaron con un cassette y fue en la casa de mis padres. No oí un hombre predicando, no me dijo pasa al frente. Pero hoy día hay iglesias que si no pasas al frente dicen no, es que esa iglesia está mal. No, hermano. Ahora, conforme la doctrina, ya vemos luego en el establecimiento de las iglesias que hay ¿qué? Ordenanzas de culto. Hay ordenanzas de culto.
hablamos cuando hablamos de eso. Y lo vamos a repetir aquí, el Dios de orden. Porque aquí, ¿qué es lo que estaba una iglesia dotada, hermano? Y tenían visiones y hablaban en lenguas y todo, pero Pablo, ¿qué les dice? Hágase todo decentemente y con orden. Y ese orden se refiere al estar así como momias. Recuerden que ya lo hemos visto, se llama un orden numérico. Por eso en nuestro culto hay un orden. ¿Qué orden es? Numérico. Primero, ¿qué se hace? Se da la bienvenida, se hace la oración de invocación. ¿Sí? En nuestro orden hemos establecido la alabanza y termina la alabanza y ¿qué continúa? La ofrenda. Y después de eso, la predicación y conclusión y nos vamos cada quien a su casa. Pero retomando entonces, quiero que usted vea por qué es importante ese cambio, hermano. Muchas veces por el estudio y esto hay puntos que no meditamos. ¿Como cuál? El Señor Jesús llegó y delegó a 12. Y esos 12 empezaron a predicar su evangelio, el evangelio de Jesucristo. Pero ¿quién fue su primera audiencia? Judíos. Recuerde que Él les dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos ¿en dónde? ¿En dónde comienza el evangelio? En casa. Él allí comienza. ¿Cómo dice Hechos 1:8? ¿Cuál es el? ¿Nadie? ¿Los que traen Biblia? El Espíritu Santo. ¿Para qué es el poder? Amén, gloria a Dios. Ya ve que hay un orden. Y decir, predicar en tu tierra, ¿qué? Pues es más fácil y a la vez dice el Señor Jesús que no hay profeta con honra, ¿dónde? Sino en su propia tierra. Él en su tierra, ¿qué es lo que no hizo? No hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Porque cuando ellos lo vieron, dijeron, ¿no es este el hijo de José? Este no es el carpintero. Amado, es que para recibirlo de Dios también se necesita el receptor que tenga fe. Y nosotros, ¿cómo es que creímos si no teníamos fe? Es que Dios hizo el milagro de darnos fe. Ese es el despertar para que cuando la palabra vino, nosotros nos chiflamos por Dios. Pero quiero que vea ese detalle, porque pasamos de estudiar Mateo, ¿se recuerdan? Y de ahí estamos estudiando Romanos, ¿se recuerdan? Los martes. Y los jueves les dije que iba a comenzar Corintios, pero ¿qué detalle quiero que vean? ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Sí en la audiencia, sí en el territorio, porque esto ya es que ya ellos entraron en otra cultura, ¿sí? O sea, no es lo mismo predicarle a alguien que sea de cuna creyente, sea testigo de Jehová, bueno, esos son medio dificultosos, pero bueno, sea que católico, el católico sabe que hay un Dios, no, tú no tienes que decirle que hay un Dios creador de los cielos y la tierra. Nosotros vamos a ver en Hechos 18 que Pablo, como misionero al mundo, llega en el panteón donde tenían los altares con todos los dioses conocidos. O sea, llega a una cultura que 100,000% pagana. ¿Me estoy explicando? Entonces, quiero que usted vea, porque estamos estudiando, que no es lo mismo predicarle a alguien que ya tiene ¿qué? Nociones a uno que es un bárbaro. Dice, no, Tlaloc, esta cosa es para mí, es mi Padre, es mi Dios. No me vengas a decir que hay otro Dios. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica? ¿Hizo una qué? Un sancochado ahí, pero ¿cómo se le llama? Sincretismo. ¿Qué es esto? Tú adoras a Tlaloc. Bueno, mira, ese Tlaloc es este. Llega Pablo y cuando ve
que ellos eran muy religiosos. Es que tú puedes ser muy religioso sin ser cristiano, sin ser salvo. ¿Usted se ha dado cuenta del despertar espiritual que hay en el mundo hoy día? O sea, hay millones de devotos. ¿Se adora o no se adora hoy día? Se adora. Usted ha empezado a ver, a notar cómo está creciendo la devoción, el culto a la Santa Muerte. O sea, no estamos en un mundo que no. El mundo está buscando lo espiritual, pero no al Espíritu Santo. Y hay iglesias con nombre de que viven, pero están muertos, son idólatras. Porque si usted busca a Dios, que Dios, el Espíritu Santo, puso en ti el buscar a Dios, tú no te vas a equivocar de Dios, porque el Espíritu no te va a llevar a un falso Dios. ¿Ya entendió? Porque a veces estás temor, ay, es que siento raro porque el Espíritu está aquí. No tengas temor. Si es el Espíritu Santo, ¿a dónde te va a llevar? A toda verdad. Él te va a llevar a que tú vas a decir, Cristo, el Espíritu te va a convencer del Evangelio. Pero hoy día, hermano, ¿cuál es el problema? Hay hasta influencers que usan la palabra, pero usan también ¿qué? El estoicismo. ¿Ha oído usted hablar del estoicismo? Tiene un auge ¿qué? Impresionante. ¿Por qué tiene tanto auge el estoicismo? ¿Por qué? Porque te dice, tú puedes. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, tú eres Dios, tú puedes, tú no necesitas a Dios. ¿Se da cuenta? No, tú puedes salir adelante. Tú puedes hacerte así duro, como un guerrero. ¿Y cuántos han visto en las, cómo se llaman, miniaturas? Cuando publicitan sus mensajes. ¿Qué te presentan? Un gladiador, con músculos hasta en los párpados, hermano. Y uno dice, la resiliencia está de moda. La resiliencia, perdón si lo dije mal. ¿Qué cosa es la resiliencia? Dímelo en las virtudes cristianas, ¿qué sería la resiliencia? No, misericordia no. Tiene que ver con paciencia. La paciencia en el original es resistencia bajo presión. No es una paciencia pasiva, upomone. Es bajo presión, ¿sí? Avanzar. Pero hoy vienen y nos cambian de nombre los conceptos y uno dice, wow, novedad. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta la novedad. Amado, ser cristiano, si no tienes el Espíritu Santo, es pegarte la aburrida de tu vida. Y si tú vienes a un culto y no eres cristiano, te vas a aburrir. Por eso usted ve que los que no son cristianos se paran y ya están allá afuera y dicen, ya se privó el viejo. Y los jóvenes igual, tú los ves y salen huyendo. ¿Por qué? Porque se aburren. Aleluya. ¿Y eso qué es? Es normal. Lo estamos viendo en Corintios en nuestra clase. Dice que esta palabra les parece ¿qué? Locura. Imagínate venir y sentarme, no veo monitos, no veo actores, no veo esto, no veo el otro. Solamente es un expositor leyendo la Biblia. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Y por qué el que ya nació de nuevo es su deleite? Porque ya nació de nuevo, ya hasta lo dije de antemano, ¿verdad? Entonces quiero que empiece a ver todas esas situaciones, hermano. Por eso tenga cuidado de la tal llamada ciencia. Porque la ciencia siempre va a decir, y se descubrió el hilo negro y el agua tibia. Y tú vas a la Biblia y dices, si eso ya estaba, nada más que le cambian nombre, nuevo, renovado. Si ha leído usted, ha visto un producto, dice nuevo, renovado, mejor. Entonces el que me vendiste como nuevo, era mentira. Pero nos engañan y nos siguen engañando. Amado, los que siguen la historia, sabe que la ciencia lo que dijo que era bueno. No, el fumar no es tan malo. Y era de caché y de categoría.
casi en unos 100 años se han dado cuenta que el cigarro mata y que la gente que más propensa a morir está es la que fuma o convive con un fumador. ¿Por qué? Porque empiezan a descubrir que la sanidad y todo tiene que ver con que tu cuerpo administre y tenga oxígeno. Está Dios hablando. Amado, ¿qué es lo que vino a descubrir el 2019? Que sin oxígeno nos morimos. Entonces todo lo que el hombre dice, esta es. Los médicos dicen, coma frutas y verduras. Y al rato viene otro y dice, exceso de fibra también es malo. Tome complementos. Y luego viene la vitaminosis y de todos modos te mata. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Detente en los caminos y vuelve a la Escritura. Porque nos meten en afán, en ansiedad, hermano. ¿Cuántos aquí, si abrimos sus despensas, tienen suplementos vitamínicos? La chiquilina, la reto no sé qué, el omega. Y no estoy hablando de todo, estoy hablando de mí, diría que. ¿Por qué? Sí, está bien, gracias, dice por ahí una hermana, colágeno. ¿Qué más? La glucosamida. ¿Qué más? Y es verdad, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos el pecado, porque la ansiedad es pecado, el temor a la muerte es pecado. Es el afán. Y es que no me quiero envejecer, es que no me quiero morir. Y eso lo ocupan los enemigos. ¿Sabe que la ansiedad es pecado? Porque en tu doctrina, en tu escritura dice, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué tienes ansiedad? Porque no la depositas en Dios. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Porque nosotros queremos que algo hagamos en esto y Dios nos dice, tú no puedes hacer nada. Es el tema de la salvación por gracia, hermano. ¿Cuántas veces no estamos? No, pero es que algo tiene que hacer el hombre. Y yo les digo sarcásticamente, sí, yo puse el muerto. Porque Él nos dio vida cuando estábamos ¿cómo? ¿Y un muerto qué puede hacer? Nada. Pero esa es la lucha. ¿Por qué las falsas doctrinas se alojan en nosotros? Porque usted y yo somos egolatras. Nosotros queremos que algún mérito. Por eso doctrinas humanísticas. ¿Y cómo se llama la que le dije? Donde sacan los gladiadores esos con músculos hasta en los párpados. El estoicismo. Usted no tiene idea de los miles de millones que esa escuela tiene de adoradores. ¿Por qué estamos en este tema? ¿Quién se acuerda? Porque no es lo mismo que el evangelio se predicó, como dijo Romanos Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Ellos estaban preguntándole al Señor ¿qué? ¿Cuándo sería el fin del mundo? ¿Cuándo ellos iban a reinar con Cristo? Y Él les dice, a ustedes no les he dado esta revelación. Lo que se les va a dar cuando estén donde yo les los mando, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Pero ¿qué palabra usa ahí en griego el testigo? Ya estamos aquí de memoria, hermano, ya puro alumno de martureo, acuérdese. De donde sale nuestra palabra, mártir. O sea que el Espíritu Santo viene y me llena, ¿para qué? Para que seas un estoico cristiano. Bajo presión, hermano. Porque vas a estar en una tierra, ¿qué? Contraria. Por eso mucho que es cristiano, pero que no es estoico, se mimetiza. ¿Qué es mimetizarse? Cuando desfila la Virgen, tú no te pones,
También hasta dice, sí, la Virgen, la mamá de Jesús. Di algo contra la Virgen, puedes perder la vida. La gente celebra esto, celebra aquello, ¿tú qué? Tú te mimetizas porque dices, no, que me maten, no. Dios, tú conoces mi corazón. Sí, pero quiere ver tu acción, porque la fe sin obras es muerta. Tú puedes decir, yo voy aquí en este desfile, pero Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, que es engañoso y perverso. Dile que está a tu lado, hola, buenas noches, ya llegamos. Ok, mire, todo esto para entender el desafío de Pablo. Amado, ¿por qué dice uno, Pablo con el conocimiento que tenía? Pablo era un erudito, hermano. ¿Por qué no lo mandó con los judíos que conocían la ley? No, porque no es lo mismo enfrentar a un judío que enfrentar a un pagano. Porque aquí tienes que derribar, ¿qué? Toda su adoración demoníaca. Aquí están los demonios, pero a todo lo que da, hermano. Entonces, ¿qué se necesitaba? Y Pablo lo dice. O no lo dice en Corintios, se lo voy a adelantar para que no diga que... Primera de Corintios 15, cuando él viene hablando. Verso 8, Primera de Corintios 15, verso 8. Amado, recuerde que cuál es el propósito de esta iglesia, hacerlos evangelistas, estudiantes, que usted predique el evangelio. Pero, ¿y si no tiene celular para buscar a San Google o a la... ¿Cómo aparece la inteligencia artificial en los teléfonos? IA. A la IA y tengas que predicarle a alguien, no, si no te acuerdas del versículo y el capítulo, acuérdate de la esencia de la palabra. ¿Cómo se recuerdan ustedes en Mateo 4 cuando contiende Satanás con nuestro bendito Señor Jesucristo? Dice acá, no, escrito está. Hermano, tiene tal poder que no necesitas decirle, hermano, en 1 Corintios capítulo 15... Porque los libros y los capítulos y los versículos son de nuevo acuño. ¿Sí? Entonces usted no necesita, claro, para nuestro estudio es correcto, nuestra ubicación, nuestra doctrina, ¿cómo se llama? Sistemática, es correcto. Pero usted va a estar evangelizando a alguien y no le va a decir, como dice... ni siquiera tienes que decirle, como dice Juan 3:16, que es el más socorrido, ¿no? Y gloria a Dios que Dios ha trabajado en nosotros, pero usted tiene que decirle a las personas Juan 3:16 hasta en sus propias palabras, hermano. Dios te amó. Hay gente que siente que no lo ama nadie y usted tiene que predicarle Juan 3:16 sin ni siquiera ni lo nombre si usted quiere, pero ese es el evangelio. Y todos nosotros somos llamados a ser evangelistas, hermano. Entonces, vemos que por qué Pablo, estamos en la introducción de 1 Corintios, ¿sí estamos de acuerdo todos? Ok, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué Pablo y no Pedro? Es el tema de hoy. ¿Por qué Pablo y no Pedro? Pedro reconoce a Pablo. Dice, y nuestro hermano Pablo, ahí le estaba hablando de los temas de la parusia de la segunda venida de Cristo, pero nombra, dice, como nuestro hermano Pablo, dice, no le dice apóstol. Hay gente que si no les dice pastor o evangelista o apóstola se ofenden. No, él dice, Pedro dice, y nuestro amado hermano, ¿qué? Pablo. ¿Pero cómo es su nombre? Pablo. Si usted me dice Gustavo, es mi nombre. Yo no me llamo pastor, ¿sí? Tengo una función. Pero usted me dice Gustavo, ¿y qué? Pues si me ofendiera yo, pues está loco, pues si así le pusiera. ¿Sí se entiende? Entonces, dice que escribe, que ha escrito mucho de esto, de la parusia, del misterio. Dice, y ocupa muchas cosas que dice, difíciles de entender. O sea, Pedro, ¿cuál era el trasfondo de Pedro? Pescador. ¿Cuál era el trasfondo de Pablo? Un erudito que se crió, se educó a los pies de Gamaliel. Cuando él saca su currículum de vida, la gente que dijo, no, este hombre, y uno humanamente, ¿a quién enviarías tú a evangelizar a los propios judíos? Pues a alguien que conoce a la ley, ¿que es quién?
Pablo. Pero Dios manda a Pedro. ¿Sí? ¿Y se equivocó Dios? No. Hablamos en la clase pasada que Pablo no quiso llevar a Juan Marcos, porque tuvo miedo en el inicio y vio en esa travesía el voladero de demonios, porque ya entraron a tierra hostil. Y que dijo, no, pues un joven se fue. Y luego quiso ir con ellos en el otro viaje y Pablo dice, él no va. Y Bernabé, ¿qué dijo? Él sí va. ¿Y quién de los dos tuvo razón? ¿Seguro? ¿Quién produjo más, Pablo o Bernabé? Ya le cambié. ¿Quién produjo más? Usted comienza a leer Hechos y márquelo. Bernabé busca a Pablo cuando había mucho trabajo en Antioquía. ¿Sí se acuerda? Entonces dice él, Pablo, y va por él. Y tenían miedo y Bernabé lo introdujo porque el nombre de Bernabé es padre de consolación. Y Bernabé tuvo que apapachó a Juan Marcos. ¿Y Pablo cómo era? Hola. ¿Cómo era Pablo? Hola. ¿Cómo era Pablo? Ahora, ¿quién tiene? Porque aquí es cuando ocupamos versículos o personajes para decir, no, es que hay que ser como Bernabé, que es padre de consolación. ¿Sí o no? Y ahora yo se la cambio. ¿Quién produjo más? ¿Pablo o Bernabé? ¿Cómo hay que ser? ¿Como Pablo o como Bernabé? Tú tienes que ser como Dios te hizo. Porque somos un cuerpo y no todos van a ser igual. Pero usted tiene que ser original y no copia ni acomodaticio. No, yo soy como Juan, el apóstol del amor. Y todo es amor y amor. Lea usted las cartas de Juan. Tú dices, amor. Él habla, ¿qué? Contundente. Pum, pum. Lea usted las cartas de Juan. Ahora, ¿qué vemos en Hechos? Bernabé introduce a Pablo. Y usted va a leer Bernabé y Pablo. Y en el otro capítulo narra Bernabé y Pablo. Pero en un momento hay una transición y comienza a aparecer ¿quién? Pablo y Bernabé. Y luego Pablo y Silas. Pablo y y usted busca a Bernabé. Entonces estaba mal Bernabé. No. Dios, cada uno de nosotros, así te hizo Dios, hermano. Hay una canción que siempre me hace llorar de Marcos Vidal, el payaso. Es que él no quería ser payaso. Él veía a los trapecistas y quería ser trapecista. Y un día ve a los trapecistas, ve el trapecio y todo, y él se sube y empieza, pero no habían puesto la red y se resbala, se cae y queda paralítico y quedó en silla de ruedas. Ya no podía hacerla de payaso. Y le dicen, el circo cerró. ¿Por qué? Es que ya no vienen niños a la función. Wow. ¿Y él qué más hace? Dice que es porque él tocaba el violín y venían los niños, pero luego después de su accidente él ya no tocaba el violín, pero cuando él entendió, dice, y algunas veces se pinta la nariz. Y dice él, ¿sería yo un fracaso? ¿Qué más dice? ¿Sería yo un miserable si no cumpliera la misión que recibí? Porque aunque soy payaso o fui payaso, y un fracaso, de profesión payaso, Dios me hizo así, llamados a ser cristianos. Somos payasos, hermano. A mí a veces me da vergüenza los domingos, los lunes por lo regular. Yo hago cada burrada. Hago una mímica, hago una esto, ay Dios, ayúdame. Es vergonzoso. Pero pues sin payaso, no hay circo. Así que bienvenidos al circo. Píntese de vez en cuando la nariz. Porque ¿qué dicen de nosotros? ¿Que somos qué? Somos gente rara, hermano. Gente loca. No toma nada. No.
¿No fuma? No. ¿Y a dónde va ahora? Voy a mi casa. Pero no tienes otra amiguita por ahí. No. ¿No te gustan las mujeres? Sí. Pastor. Sí. Pero recuerde que el cristianismo no es placer, es deber. Porque a los infieles, ¿qué dice Corintios? Lo vamos a ver. No heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿como quién quisiera usted ser? ¿Como Pablo o como Bernabé? Le estoy haciendo una pregunta capciosa. Contésteme usted como sabe que se debe contestar. ¿Como quién quisiera ser? Póngase romántico, como Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Sí, como Jesucristo, porque ese es nuestro modelo, Efesios 4. Pero no es sentimental, es a pesar de nosotros, Dios y el Espíritu Santo están trabajando en nosotros para hacer a la estatura de un varón perfecto, y para eso existe una iglesia, para que el hermano que es así te es necesario, y el hermano que te apapacha y te dice, ay sí, es que así es el viejo, pero tú tranquila, tú tranquilo. Todos tenemos que, lo vimos en Romanos 12, cada uno conforme el don que Dios le dio, así ministrelo a otros. Pero todos unidos deben entender que es para la gloria de Dios, no para división. No para decir, que sí, ese así es. No. Todos tenemos que. Ahora, como le dije, ¿quién tenía razón, Pablo o Bernabé? Cada uno estaba fungiendo, ¿sí? ¿Sirvió la reprensión de Pablo a Juan Marcos? Sí. Sí, hermano. Es que no debemos reprender. Pablo lo reprendió y no lo quiso. A la banca. Pero después, ¿qué? Usted lee Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, y envíame a Juan Marcos porque me es útil. ¿Le sirvió la corrección a Juan Marcos? Hermano, la iglesia que no es disciplinada no es iglesia. Dios al que toma por hijo lo disciplina, lo corrige. Así que es necesario que, hermano, si no hay autoridad en una iglesia, ¿qué es lo que hay? Anarquía. Lo estudiamos apenas que día, el martes, Romanos 13, toda autoridad está puesta por Dios. Usted sí, dice, pero es que ahora ya no sabes a quién temerle más, si a la autoridad o a los ladrones. Hermano, si no hubiera autoridad, ¿pudiéramos vivir? ¿No? Ok. Entonces se da cuenta que cuando yo le pregunto, ¿quién tenía razón, Pablo o Bernabé? La respuesta es ambos dos. Una, Pablo ejerció la disciplina, Bernabé la consolación. Y el resultado fue que Juan Marcos se hizo un buen instrumento cristiano. Entonces, ¿se necesita qué? Si el papá y la mamá son, dígame una palabra, permisivos, ¿cómo van a ser los hijos, hermano? Sin responsabilidad. Mi papá decía, ustedes van a ser carne de cañón, ustedes son material para la penitenciaría. Sí, hermano. Porque si los dos padres son ¿qué? Ay, sí, mi niño, ay, mi niño. Y el papá, y le das la queja al papá y dice, ay, es que así es, un muchachón, está creciendo, déjalo. Está formando un futuro ¿qué? Delincuente. O sea que tiene que haber ¿qué? Disciplina. Y en su momento, ojo, porque lo vamos a ver como último punto, reconocimiento. No nada más sea también ¿qué? Reconozcamos. Lo vimos en 1 Corintios 11, cuando Pablo les dice, y en esto os alabo, pero luego les dice que, y en esto no os alabo. Amado, ese es un padre correcto. Hay cosas en las que dice uno bien y otras en las que está mal. ¿Eso es ser malo? No. Dios te aprueba todo. Desde ahí partimos, no. Hay momentos en que yo digo, Dios dice, bien, mi siervo. Y hay momentos en que tú sientes que la presencia de Dios no está, porque Él es santo. Ok, entonces,
¿Qué les estaba yo hablando? ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? Esa es. Sí. ¿Qué capítulo era? No. Hechos. Para entender Corintios, le adelanto, para que usted siga estudiando, para entender Corintios hay que ver cómo nace la obra de Corintios. ¿Y dónde nace la obra de Corintios? Lo estoy llevando a Hechos capítulo 17, a partir del verso 16, y luego en el capítulo 18, usted se va a dar cuenta, ¿sí? Recuerde que Hechos es un libro histórico, cómo es que nace Corintios, ¿sí? Y dice que en el 17 nos habla que hubo un alboroto en Tesalónica. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hubo tal alboroto? ¿Qué les dije yo del contexto? No es lo mismo ir a predicar donde ¿qué? Ya tienes una audiencia que te va a escuchar. Si alguien me invita a otra iglesia evangélica, ¿voy a tener muchos problemas? No, porque ya esa iglesia está evangelizada. Pero si te invitan a otro lugar, o sea, áspero, ahí sí, vamos a ver cómo sales, si se oye. Entonces en Tesalónica, incluso en la Reina Valera, dice que hubo un alboroto. Recuerden por qué empiezan los alborotos, porque Pablo dice que la diosa ¿qué? Diana no era diosa, era un ídolo. Y enloquecieron al grado que nos narra que ellos fueron, tuvieron que ser rescatados, hermano. ¿Sí? Aquí pudiera yo irme más tiempo, pero me voy a desviar. Vamos a Pablo en Atenas, Hechos 17, verso 16. Mientras Pablo esperaba a los demás de su grupo en Atenas, su espíritu con E minúscula, ¿está hablando de qué? Hermano, ¿todo mundo tiene espíritu? No. Si no has nacido de nuevo, solamente eres, 1 Corintios 2, sí, dice hombre natural. El que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas de Dios porque le parecen locura. ¿Por qué nosotros ya podemos entender las cosas de Dios? Porque Dios habla a nuestro espíritu. ¿Sí oye? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces está el hombre natural. Usted tiene que entender, un hombre natural va a ser contrario. No lo va a recibir. No tiene el espíritu. Nosotros tenemos la comunión porque tenemos la comunión por el Espíritu Santo. Entonces aquí dice su espíritu, también puede decir su temperamento, que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amado, usted ya tiene el concepto serio de lo que hace la idolatría para el ser humano, obvio, sin Cristo. ¿Usted qué siente cuando ve miles de gente en doctrinas erradas? ¿Sí se enardece? ¿O dice, bueno, pues allá ellos? No, hermano, debe causar ¿qué? Indignación. ¿Cuál otra palabra? Aquí lo que Pablo dice, se enardeció. Sí, pero ¿por qué, hermano? Porque nosotros sabemos que toda esa multitud que no adora a Dios va camino a una eternidad sin Cristo. Y el Señor lo dice, que Él al ver las multitudes como ovejas sin pastor, ¿qué es lo que sintió? Dice que tuvo ¿qué? Dice en la traducción antigua, sus entrañas, hermano. Es el dolor. Él lloró sobre Jerusalén. Amado, nosotros hemos llorado sobre los que van allí cargando ídolos o que practican idolatría. Hemos llorado por ellos. Hemos rogado a Dios que haga algo. Cada quien respóndase.
Pero ¿qué es lo que necesitamos, hermano? Despertar el evangelismo que hay en nosotros. Despertar el decir, oye, esa gente puede morir hoy y quedarán eternamente separados de Dios. Y yo conozco la verdad y Dios me va a demandar. Dice que el impío en Ezequiel ellos van a morir por su pecado. Pero si tú no le compartes, el Señor va a demandar la sangre de tus manos de ellos. Ellos morirán por su pecado, dice. Y si tú le compartes y ellos no se arrepienten, tú quedarás libre de la reprensión del Señor. Amado, muchas veces yo ya no tengo compañeros de trabajo, pero Dios me permitió compartir el evangelio, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿tú qué has hecho con tus compañeros? Con tus vecinos, con tus compañeros de aula. Ese es el desafío, porque el que se avergüence de él se avergonzará también de nosotros. Hermano, no nos avergoncemos de dar testimonio del Señor Jesucristo, que la gente sepa que somos evangélicos, aleluya. No nos ocultemos, declarémoslo, comprometámonos. Y eso es lo que necesitamos, porque no es pasar por la Biblia y como tener un estudio de historia. Ay, sí, qué interesante. No, ¿qué va a producir en nosotros, hermano? Porque no podemos pasar otro año siendo teólogos, doctores y todo, pero no hacemos nada. No le predicamos a nadie, a nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros abuelos, gente que vemos que ya está camino a una eternidad. ¿Qué hacemos nosotros? Oh, yo conozco la doctrina, Pablo, Pedro. Ajá, mayor condenación. El Espíritu Santo, me he oído hablarlo muchas veces, hermano. No es para hacer el show vergonzoso que el diablo hace con esa gente ignorante. Leímos Hechos 1:8, ¿para qué es? Para sufrir y ser mártires. Te van a aborrecer. Pero como nos amamos mucho, yo no quiero caerle mal a la gente. Te van a aborrecer porque a él también lo aborrecieron. Les vas a caer vas a hacer una piedra en el hígado. La gente te aborrece cuando eres un verdadero cristiano, cuando no te mimetizas. Y para eso hay que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sí estamos ahí? Sí queda fuera de nuestra doctrina el que el Espíritu Santo y te da la calambrina y te tiras y y estoy viendo, hermanos, estoy viendo un ángel. ¿Y qué nos beneficia a nosotros que tú veas un ángel? Sabemos que eso es ilusión, es fantasía, es mentira, es egolatría. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ojo, estamos viendo Pablo ya como misionero, ¿en dónde? En Grecia. ¿Atenas qué? Su apellido, Grecia. ¿Dónde estaban los corintios? En Atenas, Grecia. Ok. Viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Mire, él seguía lo que el Señor les había dicho, primero a la casa de Israel. Ellos lo rechazaban y ¿qué tenían que hacer? Sacudirse los pies, pero ya les habían llevado. Recuerde que los judíos estaban en todas las ciudades ya habitadas y había que tener una cantidad, no me quiero equivocar, pero variaba para poder tener una casa de oración, una sinagoga, ¿sí? Entonces, él iba a las sinagogas y les predicaba a los judíos. Y como ellos por lo regular lo rechazaban, entonces él le decía, la profecía dice, entonces yo me voy a los gentiles. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Quiénes son estos piadosos? ¿Por qué divide judíos y piadosos?
Porque están los prosélitos de los judíos. O sea, los judíos evangelizaban gentiles. Esto no es algo nuevo absolutamente de Pablo ni del Señor. Había prosélitos. ¿Cuántos se acuerdan que dijo el Señor a los fariseos? ¿Fariseo qué? Hipócrita, que caminas ¿cuánto? Hasta 2 millas para hacer un ¿qué? Un discípulo, un prosélito, un seguidor. Y después que ya lo tienes, lo haces 2 veces más hijo del diablo, porque en lugar de llevarlo a la verdad que es en Cristo, que es en el temor de Dios, ¿cuánta gente no han visto así, hermano? Que los hacen el proselitismo, no evangelismo, se los llevan a sus iglesias y les dicen, aquí hasta la muerte. Si tú te vas de esta iglesia, entras en maldición. ¿Cuántos han entendido eso? Ok. Así que vemos que ya en la iglesia judía, la sinagoga, ya habían 2 grupos de personas. ¿Quiénes? Los judíos y los prosélitos. Y en la plaza, cada día con los que concurrían a la plaza. ¿Quiénes llegaban a la plaza? Era un puerto comercial muy importante en la época. O sea que llegaban ¿qué? De todas las naciones, hermano. ¿Sí? Y algunos filósofos de los epicúreos, ¿y de quién? ¿De qué le estoy hablando? ¿Es nuevo? No. Ya aparece en la escuela de los estoicos y de los epicúreos, ¿sí? Disputaban con él. Hermanos, seguimos nosotros disputando con los filósofos, sí. Con los humanistas, sí. Con los estoicos, con los mentalistas, con los motivacionalistas disfrazados de pastores, sí. Todo aquel que trabaja en el mérito humano está en falsa doctrina, hermano. ¿Y sabe qué? Y se lo digo con responsabilidad de los años que tengo metido en esto, llamado. Hay iglesias con nombre de evangélicos que trabajan para el ser humano. Desde sus cantos, desde su organización, desde su predicación. Predican con la Biblia, sí. Pero cuando usted vaya creciendo y empiece a entrar en la analítica, se va a dar cuenta que han deformado, o le llamo yo, decantado la doctrina sistemática. ¿Por qué? Dios nos manda a la predicación sistematizada y el sistema bíblico tiene que ver con ¿qué? A ver los estudiantes. ¿Qué Pablo les dijo? Yo no he rehusado a enseñarles ¿qué? Todo el consejo de Dios. Dios es amor, sin duda, hermano. Pero también tengo que hablar ¿qué? Que Dios es juicio. Que Dios mata. Pero tenemos iglesias donde esos temas son tabú. Infierno. ¿Sí se acuerdan con un programa hace añísimos donde salía el personaje que decía, alto mi chavo, alto, eso no. No va a crecer la iglesia. No va a crecer la iglesia si tú predicas eso. Hermano, ¿nosotros qué iglesia somos? Somos una manada pequeña. ¿Por qué? Porque aquí tratamos de hacerle la contra al excesivo apapacho. ¿Se da cuenta? ¿A dónde va a ir la iglesia? ¿Donde les dan disciplina o donde les dan libertad? Pues al libertinaje. Y lo vamos a ver en los Corintios. Es una iglesia libertina. En el capítulo 5, a Pablo le informaron que un miembro de la iglesia cohabitaba con su madrastra y la iglesia no se espantaba. ¿Pueden suceder esas cosas? Sí que sí. ¿Y qué hay que hacer? Hay que dar todo el consejo de Dios, hermano. Hay que hablar del pecado y de la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque la mayor parte están en contiendas teológicas y todo, hermano.
Pero ¿dónde estás oyendo que se predique arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado? Arrepiéntete porque Cristo viene. ¿Y qué vas a hacer tú? Sí, tú tienes teología de este y del otro, pero ¿cómo vives? Por eso estamos en el peor tiempo de la iglesia de Cristo. Hay pecado, pero en abundancia, hermano. ¿Y quiénes son los responsables? Los líderes, los pastores que no predican el evangelio. ¿Cómo es el evangelio? Llegó Juan el Bautista y ¿cómo tronó? Generación de víboras. ¿A quién se los dijo? Al pueblo. Se los dijo a los líderes eclesiásticos. ¿Por qué? Porque estaban siendo hipócritas, porque lo único que le interesaba era no perder sus puestos, sus canonjías, sus vidas disipadas que llevaban. Ellos no confrontaban las autoridades, tenían miedo. ¿Y usted cree que hacemos diferencia hoy día? Usted ahí ve a los pastores tomándose la foto con los diputados, con los... No tenemos nada que hacer con ellos, los respetamos, son la autoridad, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y a Dios lo que le interesa es que prediquemos un evangelio conforme a lo que Él mandó. Basta ya, hermano. Dice el proverbio, comer mucha miel no es bueno y buscar su propia gloria no es gloria. Dejemos ese modelo de iglesia, de estar apapachando y soportando todo. Hay que meter la palabra. Hay que clamar al Espíritu Santo que convenza de pecado, empezando por los líderes, empezando por mí. Yo no puedo estarte hablando de santidad, de cumplimiento, si hablar. Al Señor le admiró que nosotros siendo malos, hablemos lo bueno. Hermano, es un doble mensaje. Yo tengo que ser congruente ¿con qué? Con lo que estoy enseñando, con lo que Dios me está demandando. Dice entonces que ¿quiénes están aquí ya en esta historia? Filósofos. Verso 18. ¿Qué es un filósofo? Hermanos, ¿hay filósofos hoy día? Sí. Todo aquel que defiende un argumento de vida, es que así es un filósofo. Filos es afecto. Por eso incluso en Estados Unidos hay una palabra que se llama ¿cómo? Filadelfia. Es la ciudad del amor. ¿Y cómo viven en Filadelfia? Es donde aparecen los famosos zombies, ¿no? Por la droga. En Filadelfia. Sí, ¿usted no ha visto los videos donde los zombies en Filadelfia? Por el consumo del fentanilo. Hermanos, y cuando esa ciudad se fundó, se le puso ¿qué? Filadelfia, que significa ¿qué? Amor de Dios. Así fue fundado. Pero si los que comprenden esa ciudad, una iglesia, hermano, ¿la fundas para qué? Para que sea sal y luz. Pero si los que componemos la iglesia nos vamos ¿qué? Deslizando, como dice el apóstol Pablo, amado, al rato vamos a hacer, como dice la Escritura, Padre, ayúdame, habitación de demonios en la misma iglesia. Porque quiero que usted vea, le estoy dando así toda esta información para que vayamos entrando en primera a los Corintios. Los Corintios dice que no les faltaba, vea conmigo primera de Corintios. Verso 4. Pablo está dando gracias. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice acción de gracias, ¿por qué dice? Por dones espirituales. ¡Wow! ¿Cómo nació Corintios, hermano? Era una iglesia ¿qué? Dotada. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque ¿en qué? En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Qué tenían? En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, el Evangelio, ha sido ¿qué?
confirmado. ¿Quién se los confirmó? Con prodigios poderosos. Pablo. Por eso Pablo les está diciendo, yo fui a ustedes no con palabras, sino con poder. Él les mostró que hay un Dios. ¿Ya? Él mostró que hay un Dios, el apóstol Pablo. Verso 7, de tal manera que, wow, asómbrese, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaban esperando? Debían estar esperando ellos lo que estamos esperando nosotros. Pero ¿cómo debemos estar esperando al Señor, la parusia? Llenos de todos los dones y fluyendo. ¿Pero cómo estaban ellos? Una iglesia allá, llena, ¿pero de qué? De todas las faltas que un miembro de una iglesia pueda tener. Pero, ¿qué observamos? Que a pesar de toda la queja, Pablo le da gracias a Dios por esa iglesia. Termino. Amado, usted ve a una persona y si usted hace su examen, usted va a decir, ay, este hermano puede, pero hasta que se dé cuenta lo que tiene. ¿Y qué tiene que hacer? Darle gracias a Dios. Porque ¿cómo los llama Dios? A través de Pablo, a la iglesia de Dios.